Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. El ciclo. Los terranos eran criaturas débiles. Tenían una cualidad redentora. Hace mucho tiempo fueron cazadores por persistencia, y la evolución aún no lograba despojarlos de esa cualidad. Podían mantenerse en movimiento durante horas o días sin sufrir consecuencias graves gracias a varias adaptaciones específicas. La principal era la capacidad de sudar a través de una piel mayormente sin vello, una solución poco elegante, pero indiscutiblemente eficaz entre las muchas opciones de enfriamiento disponibles para las criaturas a través de las estrellas. Además, su sistema musculoesquelético se construía sobre un endoesqueleto duro pero flexible, rodeado de músculos pesados que ofrecían una resistencia al impacto impresionante y un almacenamiento denso de energía. Sistemas orgánicos redundantes aseguraban una alta tolerancia a la toxicidad y una notable respuesta inmunitaria ante patógenos externos. Un metabolismo sobreacelerado y un tejido cicatrical hiperactivo, feo pero eficaz, garantizaba que las heridas sanarían rápidamente. Eran resistentes, muy resistentes. Si las circunstancias de su introducción a la comunidad galáctica hubieran sido diferentes, los terranos habrían sido reclutados rápidamente para llenar las filas del trabajo manual requerido en operaciones mineras industriales a lo largo de todos los sistemas. Un trabajo respetable y necesario para alimentar el apetito insaciable de materias primas que exige la fabricación de civilización entre las estrellas. Para aquellas operaciones que extraían mineral en los límites exteriores. Sin embargo, lejos de los vigilantes corporativos que se aseguraban de que la civilización se mantuviera al menos medio civilizada, ese trabajo a menudo era mejor que la esclavitud solo en nombre. Los terranos eran criaturas débiles, y los débiles serían explotados por los fuertes en el ciclo interminable que no se ha roto desde que la segunda especie golpeó a la primera en la cabeza con una roca. La evolución exigía altos costos por semejante resistencia natural al trauma y recuperación rápida de heridas. Su metabolismo acelerado demandaba cantidades masivas de energía, que en una especie de cruel ironía se desperdiciaba ineficientemente en un porcentaje significativo como calor residual, especialmente en un mundo tan cálido. También necesitaban mucho oxígeno. De nuevo, en un mundo con poco oxígeno, su propio mundo natal parecía estar en su contra. Aunque toda especie dominante estaba adaptada de forma única a su lugar de origen, Terra ya no era el mismo mundo en el que los terranos evolucionaron. Su mala gestión no hizo sino empeorar los fallos ambientales y ecológicos en cascada que se acumulaban en su superficie desde su evolución industrial. Sin acceso a hiperlíneas hacia la mayoría de la comunidad galáctica, los avances tecnológicos terranos no pudieron y nunca podrían superar la insidiosa lentitud del cambio climático y el colapso ecológico. Como todos los demás mundos muertos descubiertos, la falta de acceso a puntos de salto convenientes dejaba demasiados huecos en la comprensión de la física por parte de una especie como para que pudiera superarse científicamente antes de autodestruirse. Criaturas débiles, incapaces de superar su naturaleza básica para sobrevivir dentro del contexto del escenario galáctico. Por supuesto, intentaron alcanzar las estrellas. Todas las especies lo hacen. Pero la castigadora gravedad de su mundo imponía una velocidad de escape casi insuperable, limitándolos a propulsores químicos arcaicos. Y cuando apenas rozaron el borde del vacío, no encontraron nada. Una luna estéril y un planeta muerto que no tenían ni la habilidad ni la paciencia para terraformar. Los terranos pronto se habrían unido a los cementerios de especies atrapadas sin salida que llenaban el vacío. Billones de criaturas nacidas lejos de puntos de salto accesibles que podrían haber encontrado su lugar en la comunidad galáctica, excepto por el desafortunado accidente de la ubicación de sus mundos natales. Los descubrimos cuando una sonda de investigación y reconocimiento de espacio profundo se topó con una transmisión de radio. Sucede dentro de la incomprensible enormidad del vacío.
Existen procesos, procedimientos y códigos de ética ratificados en todos los mundos del núcleo galáctico. Dirigimos nuestros sensores hacia la fuente y esperamos. Cuando la radiación electromagnética finalmente recorrió la enorme distancia, no reveló tecnología significativa, solo satélites orbitando y cúpulas rudimentarias en su luna y planetas más cercanos. Solo criaturas débiles atrapadas en su mundo sin salida, o criaturas lo suficientemente sabias como para esconderse, con la previsión y capacidad para comenzar a hacerlo, porque los débiles serían explotados por los fuertes en el ciclo interminable. Tan lejos de las hiperlíneas, éramos seguramente la primera posibilidad de contacto entre especies. Hubo debates, se sopesaron probabilidades, se calculó el gasto de recursos contra los posibles beneficios y se transmitieron informes a nuestros comandantes del más alto rango. Y cuando el curso de historia terrana fue decidido por ellos, comenzamos el monumental proceso de primer contacto. En el mejor de los casos, adquiriríamos a una especie simbiótica. En el peor, si los eventos se tornaban hostiles, la vasta distancia de años luz haría que las vidas terranas se agotaran por órdenes de magnitud antes de que pudieran cruzar la distancia de vuelta a nuestros mundos natales. Todo beneficio, sin riesgo. Y entre esos dos extremos, las posibilidades. La aparición de 2 naves capitales y una fragata torpedera en el límite de su sistema provocó que el mundo terrano entrara en pánico con una ráfaga de radiación electromagnética sin blindaje y una oleada de torpes satélites orbitales. Nuestros drones de reconocimiento informaron desde posiciones a casi 1 billón de kilómetros. Estaban indefensos. Nos desplegamos en órbita lejana de su mundo y nos aseguramos el avance de nuestros transportes y naves de suministro. Nuestros equipos científicos aterrizaron en la superficie bajo la cobertura de las cañoneras. Los terranos vinieron a nuestro encuentro poco después, en vehículos impulsados por motores de combustión interna. Eran más pequeños que nosotros, como lo son la mayoría de las especies que crecieron bajo semejante gravedad, pero su mundo hostil no les había otorgado ninguno de los otros beneficios usuales en criaturas de alta gravedad, ni colmillos, ni garras, ni piel acorazada. Solo 5 sentidos y una estructura esquelética interna que dejaba expuestos órganos vulnerables. Una especie débil, que no podría contrarrestar un bombardeo orbital con nada más que ojivas nucleares arcaicas. Nuestro software de traducción fue inútil en ese primer contacto, así que nos unimos a ellos a dibujar símbolos en la tierra. Nos ofrecieron agua, les dimos baratijas. Aunque el viaje había sido un desperdicio, no sentíamos hostilidad hacia ellos. El vacío estaba lleno de los restos de especies atrapadas sin salida estelar. Los exploradores de vacío profundo ya habían encontrado sus vestigios antes y encontraríamos muchos más. Los terranos salieron a nuestro encuentro nuevamente mientras nos preparábamos para partir. Enviamos un destacamento hacia ellos mientras embarcábamos y esperábamos con impaciencia cualquier formalidad de despedida que debieran tener. El destacamento regresó apresuradamente. Se cancelaron los planes de lanzamiento. La información fue enviada al comando mediante protocolos de comunicación de última generación. Poco después, las consultas al alto mando hicieron sonar discretamente los registros del núcleo. Uno de esos terranos tenía la piel oscura, un carbón quemado tras el impacto de un cañón de energía. Tomó tiempo y esfuerzo mientras esperábamos que las señales de comunicación rebotaran de regreso, pero perseveramos, alimentando grandes cantidades del habla terrana a nuestro software de traducción, mientras nuestros lingüistas se esforzaban por entender. Porque no se trataba de 2 especies dominantes que compartían un mundo natal, lo que sería un descubrimiento lo bastante raro y significativo como para justificar una expedición conjunta totalmente financiada por los mundos del núcleo, sino simplemente era otro terrano, de la misma especie. El mismo que todos los demás, solo que con pigmentación en su piel para protegerse mejor del clima de sus ancestros. Tras muchas pruebas y errores, finalmente les comunicamos a los terranos que deseábamos tomar muestras de sangre. Aceptaron cuando lo comprendieron. Secuenciamos el ADN y confirmamos lo que sospechábamos.
algo que podría valer más que todas nuestras operaciones mineras en toda la galaxia. La variación genética es una rareza en el vacío. Las especies crecen en sus mundos y se adaptan de forma única a ellos. La naturaleza es lenta, pero infalible. Moldea a las criaturas con cada vez mayor perfección para encajar en sus nichos mediante todo, desde extinciones masivas hasta microevolución. Una especie tan joven como la terrana tenía el potencial para ser moldeada. Comenzamos a entendernos mutuamente a un ritmo exponencial, conforme nuestros lingüistas descifraban cada vez más nuestros respectivos idiomas. Tenían diferencias dentro de su propia especie que habrían dejado atónitos a todos los xenobiólogos. Grandes, pequeños, bajos, altos, y un grado de variabilidad que no existía en ningún otro lugar, salvo en los mundos extraordinariamente raros. Y no solo eso, podían adaptarse a su entorno en una escala de tiempo, medida en semanas solares o ciclos lunares, no en las muchas vidas que la naturaleza solía tomar. Quienes vivían en altitudes más altas desarrollaban sistemas cardiopulmonares más eficientes. Quienes vivían en el calor sobrevivían mejor a este, al igual que aquellos que habitaban en el frío. La piel que se rozaba hasta quedar en carne viva volvía a crecer más gruesa y dura. La respuesta al estrés de los terranos era tan alta que incluso se había observado que podían dañarse a sí mismos en sus esfuerzos por adaptarse. Los terranos eran débiles, pero podíamos hacerlos fuertes. Vimos cómo podían forzar sus músculos y huesos, lo rápido que podían volverse fuertes, más veloces, más hábiles, cómo podían mejorar su tiempo de reacción y la producción de energía. Y cuando los cuerpos terranos dejaban de responder al estrés creciente, tenían fármacos que les permitían ir mucho más allá de los límites naturales. Sus hijos eran aún más impresionantes. Estructuras cerebrales traumatizadas y dañadas podían recuperarse sin efectos negativos observables. Era increíble. Podíamos hacerlos mejores. Abandonamos nuestros planes de volver a la investigación en el vacío profundo. Nuestros mundos natales consultaron al núcleo sobre cualquier mención del sistema Sol. Supimos de su proyecto del genoma humano y de sus investigaciones en epigenética y edición genética. Era primitivo, patético, y ofrecimos ayudar. Y ayudamos. Tomó mucho tiempo. Entender a una especie desconocida en un mundo no cartografiado, en un sistema que no figuraba en ningún mapa estelar conocido. Era casi imposible, pero persistimos con tenacidad. Empezamos a desenredar los hilos, a romper el cifrado. Las enfermedades comenzaron a disminuir. Las tasas de mortalidad por enfermedades se redujeron en casi 1/4 parte. El cáncer. Oh, el cáncer. Eso detuvo nuestro progreso por un tiempo. Los mundos habitables rara vez estaban bañados en semejantes cantidades de radiación, y la enfermedad, como los terranos, era variable en extremo. El núcleo respondió a las comunicaciones enviadas al vacío desde nuestros mundos natales. La respuesta a las consultas. El sistema Sol no figuraba en ninguna base de datos. Era espacio vacío no descubierto. Impulsamos la biología terrana cada vez más, sumergiéndonos más profundamente en su ADN, ARN, secuencias genéticas y expresión epigenética. Teníamos muestras de sangre y tejido de cada población civil significativa en Terra. Archivamos todas las dolencias que enfrentaban. Los datos nos mostraron todo lo que necesitábamos saber. Luego vino la primera baja. Suplicamos perdón, prometimos reexaminar nuestros procedimientos. Enviamos informes a comités de ética y auditores independientes. Y continuamos, analizamos, comprendimos, y cuando murió el segundo terrano, redoblamos esfuerzos. El ADN terrano era desordenado y caótico, lleno de secuencias complicadas e interconectadas que se resistían a ser separadas como si tuvieran conciencia propia. Era tan variable como la especie que formaba, pero aquel depósito evolutivo servía bien para las modificaciones, para la fusión genética y los paquetes de edición entregados viralmente.
para su integración en nuestro propio ADN en un futuro próximo, un futuro muy próximo. Nacíamos y moríamos tal como éramos. No éramos clones, por supuesto, solo la misma especie. Imagina si pudiéramos cambiar, si pudiéramos volvernos más fuertes y rápidos, si pudiéramos adaptarnos en fracciones de nuestras vidas para volvernos especializados, para ser más. Imagina las aplicaciones en todo el núcleo, los avances científicos, la influencia. Los terranos protestaron. Les dijimos que era por el bien mayor, que las necesidades de muchos superaban la muerte de muchos. Los terranos asaltaron una de nuestras instalaciones de investigación, robaron a nuestros sujetos de prueba, quemaron nuestros datos, mataron a 6 de los nuestros. Desarmamos a su población. Aquellos que intentaron luchar fueron aniquilados con ataques orbitales. La guerra de guerrillas y el terrorismo fueron respondidos con represión aún más severa. Toques de queda, prisión y ejecuciones. Porque los terranos eran débiles y nosotros éramos los fuertes. Así es el ciclo interminable. Si uno debía vivir, otro debía morir. Entonces, estábamos con el código fuente, el nivel más profundo posible de la genética terrana. Comprendimos todo lo que había que comprender. Cuando completáramos las etapas finales de las pruebas en vivo de nuestros programas genéticos, tendríamos todas las respuestas para ejecutar nuestra jugada definitiva dentro del núcleo galáctico. Porque éramos fuertes. Una especie confinada a la superficie de su mundo no podía competir con una civilización que abarcaba las estrellas. Cuando obtuvimos todo lo que necesitábamos, comenzamos a cargar nuestros transportes y naves de suministro para la extracción. Era hora de abandonarlos, dejar a esta especie atrapada y devorándose a sí misma más allá del borde del vacío, tan lejos que sería un milagro si algún explorador encontraba siquiera fósiles terranos. Unos pocos de nosotros enfermamos en los primeros días de preparación para partir. Todo mundo tiene su parte de bacterias, virus y hongos hostiles. Aquellos de nosotros que viajábamos por las estrellas, hace mucho que habíamos resuelto los problemas de sistemas inmunitarios que debían aprender a combatir una lista completamente nueva de enfermedades. No nos preocupamos demasiado. Teníamos la suma total del conocimiento médico terrano almacenado en bancos de datos, listos para ser transportados de regreso a nuestros mundos natales. Pero con todo nuestro conocimiento, no habíamos visto una enfermedad como esa antes. Los nuestros no sanaban, solamente empeoraban. Luego enfermaron más y más. Y entonces se reportó el primer caso en nuestras flotas en órbita, y luego otro, ya que el largo periodo de incubación y los portadores asintomáticos lo habían diseminado por nuestras naves antes de que supiéramos a qué nos enfrentábamos. Esta enfermedad había sido diseñada para nosotros, construida sobre la base de una enfermedad que Terra había erradicado hace mucho tiempo, secuenciada mediante tecnología médica que desarrollamos durante nuestra investigación, robada y reutilizada contra nosotros. Podríamos haberla derrotado, tal vez, si hubiéramos sabido desde el principio a qué nos enfrentábamos, pero su rebelión coordinada agotó nuestros recursos y nuestra atención, y pronto fue demasiado tarde. Mató terranos también, a millones de ellos. Nos enfrentaron mientras sus ojos se ennegrecían por hemorragias en sus sistemas circulatorios. Era una pesadilla, pero miles de millones vivieron porque su variabilidad genética los mantenía resistentes a una enfermedad hecha a medida. Todos los que tuvimos contacto enfermamos, pero no todos. Unos pocos ni siquiera enfermaron gracias a la redundancia construida en su genética por su mundo. Ese mundo que parecía estar en su contra, pero que al final resultó ser su aliado. Porque los terranos eran resistentes. Los pocos de nosotros que aún éramos capaces de hacerlo, salimos rengueando del sistema, dejando atrás los frutos de nuestro trabajo junto con nuestros muertos y moribundos. Pero los motores averiados y los cascos agrietados son lentos, y los terranos, despertados por la guerra, se movían rápido, porque los terranos eran fuertes.
y nosotros lo fuimos. Temo morir aquí, con los últimos restos de mi especie en el borde de la oscuridad. No podemos regresar a nuestros mundos natales, porque los terranos han arado los campos y salado la superficie. Y si el núcleo llegara a enterarse de lo que hicimos allá afuera, en la oscuridad, estamos atrapados. Si ellos vienen, tienen una cualidad redentora. Son cazadores por persistencia. Ahora lo recuerdan. Recuerdan cómo cazar, pero en lugar de una especie primitiva en los inicios de su evolución, ahora merodean en el vacío con tecnología y conocimiento que nos arrebataron. Escucho cosas, susurros en la oscuridad. Terra está explorando las profundidades. Vienen con rocas para golpear a la primera especie en la cabeza. Solo que ahora, las rocas son de tungsteno y uranio empobrecido. Vienen a continuar el ciclo. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.